se organicen y tengan estos espacios en donde puedan compartir experiencias, conocimientos, aprendizajes, errores incluso, ¿no? Que muchas veces dicen, acá en México hay un dicho que es no se escarmienta en cabeza ajena, pero yo estoy convencido de que cuando escuchamos también los errores de otras personas, tenemos la oportunidad de aprender de ellos y crecer. Entonces, un gusto, un honor, muchas felicidades por esta iniciativa. Y pues les cuento rapidísimo para meternos a lo importante, a lo que vinimos. Yo inicié con Cultura Financiera en 2017 con la intención precisamente de hacer de los temas de finanzas personales, seguros, educación financiera, temas sencillos, cercanos y divertidos, porque yo trabajaba en una compañía de seguros en el área de comunicación. Entonces, imagínense lo que era hablar de la póliza, el coaseguro, el siniestro, el contrato de adhesión, los tiempos, o sea, eran un montón de conceptos horrorosos, cuadrados, difíciles y cero sexys, ¿no? No eran atractivos para nada. Entonces yo comencé a ver de qué manera hacía educación financiera desde la empresa en la que trabajaba, porque esa era mi misión, que fuera sencillo, y se me ocurre empezar a publicar memes de finanzas personales y se enojaron muchísimo conmigo, casi me corren, me dijeron que no podía hacer eso, que gracias por mi Se fue la... exactamente, aquí nos dice Angie, dice palabras técnicas, exactamente, hay un montón de terminología ahí muy técnica, muy aburrida, que pues en lugar de acercarte al tema te espanta y te aleja, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos, me incluyo, incluso hoy en día pues hay muchas cosas que yo no sé y me gustaría que se me explicaran mejor. Y el caso es que entonces les decía, pues me guardo mis ideas para mí y digo, oye, voy a hacer un medio en redes sociales que sea específico para hablar de manera clara de finanzas personales, pues voy a, según yo era muy cool decir cool en el nombre, no sé ahora 8 años después qué tan cool sea esto o no, pero entonces digo, bueno, se va a llamar Cultura Financiera y me voy a dedicar a hablar en términos ahora sí que normales, ahora sí en español, de esto de la educación financiera. Y así es como nace. Esto nació el 13 de septiembre del 2017. De hecho, estamos por cumplir el año número 8 por acá. Y desde entonces y todos y cada uno de los días de mi vida me he dedicado a difundir la educación financiera, a dar conferencias, a crear contenido en redes sociales y a aprender todos los días también. Y esto es uno de los aprendizajes que les voy a compartir el día de hoy. Yo todos los días estoy aprendiendo a hacer las cosas otra vez. ¿Por qué? Porque nos tocó, desafortunadamente, en muchísimos aspectos y afortunadamente tal vez en otros, pues nos tocó a ustedes, a mí, a todo el mundo vivir una pandemia. Y entonces a partir de 2020, perdón, las cosas cambiaron radicalmente y la tecnología nos empezó a obligar a ir a un ritmo extremadamente acelerado. Y por lo tanto, pues yo que me dedicaba a hacer redes sociales, las viejas redes sociales de por allá del 2017, imagínense ustedes, pues de repente tengo que empezar a acelerarme y todos los días tengo que estar viendo qué es una tendencia y cómo hacer nuevo contenido y cómo explicar las cosas. Antes se explicaban las cosas en muchísimos minutos y ahora te obligan las mismas redes sociales a explicar las cosas en 30 segundos. Entonces, ha sido un constante aprendizaje, un crecimiento y un viaje maravilloso. Yo, al igual que ustedes, soy una persona emprendedora y que pues todos los días estoy aprendiendo y compartiendo también pues lo poco o mucho que he logrado aprender de este tema. Qué cool cómo inició Cultura Financiera. Gracias por darnos esa introducción y nos vamos de lleno a las preguntas. Todas las personas que están aquí, que son 60 espectadores, aquí queremos que formen parte de esta plática porque aquí Daniel sabe que esto es de conversar. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta que tiene que ver con el tema,
de impulsar estrategias financieras para impulsar tu emprendimiento, déjenla por aquí, que aquí tenemos al experto Daniel para que nos pueda ayudar con las respuestas. Mientras tanto, espero esas preguntas. Yo aquí tengo unas preguntas que me han hecho emprendedoras a mí y que creo que tal vez puede alguna identificarse con ello, y si hay alguna otra pregunta, pues no duden en escribirla. Aquí tenemos al experto con nosotros. Muy bien, Daniel. Una de las preguntas que nos hacemos, yo ya voy a cumplir 3 años con mi emprendimiento, y es que uno no separaba las finanzas, por ejemplo, tiene todo revuelto, tiene tanto la cuenta personal con la cuenta del negocio juntas. Ese es uno de los errores garrafales, creo yo, como emprendedores, que nos impide dar ese paso más allá. ¿Nos puede comentar cómo tenemos nosotros que solventar esta situación para separar las finanzas? ¿Qué estrategia nos puede dar? Claro que sí. Pues mira, lo primero que tenemos que hacer como emprendedores, y en este caso pues voy a hablar en emprendedoras porque la gran mayoría, o si no es que todas las personas que están conectadas son mujeres, entonces pues vamos a hablar de emprendedoras, pues es el hecho de tener muy, muy claro, como bien decías, Tocaya, el cuánto ingresa por concepto de mi negocio, cuánto sale por concepto de mi negocio. Eso es el principio de toda buena administración, ¿no? Cuánto llegó, cuánto se fue, cómo se fue y por qué. El problema, como bien mencionabas, viene cuando pues mi cuenta de banco es prácticamente multiusos, ¿no? Ahí llega lo del negocio y llega lo de los que alguien me prestó dinero o yo le presté y ya me pagaron. De ahí sale para el negocio, de ahí sale para el supermercado, de ahí sale para los gastos imprevistos en casa, pero también para los imprevistos en el negocio. Al final, imagínense cuando esta se vuelve una situación cotidiana, pues al final del mes es sumamente complicado tener tiempo, claridad y orden para decir, a ver, ¿cuánto vendí? ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto fueron mis gastos personales? Y entonces, como vamos mezclando esto de manera permanente, resulta que de repente estamos en dos mundos desordenados. Mis finanzas en casa son un desastre, las finanzas en mi negocio tampoco van bien y me da miedo enfrentarme a esta situación. Esto también es bien importante que ustedes lo vayan anotando, porque yo hablo mucho también de temas que están vinculados con las emociones y el manejo de nuestro dinero. Y resulta que el miedo tan grande que me provoca enfrentarme a conocer la situación en la que estoy, me lleva a no voltear a ver mis números, como si eso resolviera las cosas. Y ustedes perfectamente saben que no solo no se resuelve, se arregla un poquito durante un rato, pero esto hagan de cuenta pues que es como tomarte una aspirina para un golpe en la cabeza. No se te va a quitar, ¿no? O sea, medio te va a calmar. Pero entonces todo el tiempo ando con esta angustia de que no sé en qué se me va el dinero, acabo de vender y ya se me fue ese dinero. No me gusta salir con dinero en efectivo a la calle porque entonces resulta que me lo gasto. Así siempre dicen, aquí en México es muy común de no voy a pagar con este billete grande porque en cuanto cambio ese billete por otros billetes más chicos, me desaparece el dinero. Esto habla de una gran pues desorganización en nuestros gastos. Yo tendría que saber exactamente si salí con 5,000 lempiras y regreso a casa con una, pues yo tendría que saber en qué se me fueron las otras 4,999, pero no es así. Entonces es bien relevante esto porque hay que empezar a tener orden. Y la manera de tener orden es enfrentarnos a la situación. Y ese enfrentarnos es revisar nuestros números. Una manera de arrancar que les puedo sugerir, pues es básicamente tener una cuenta exclusivamente para el negocio. Y vamos a empezar con esa cuenta exclusiva para el negocio porque pues si ustedes venden un producto, un servicio a través de por el cual cobran, pues entonces ahí van a ser los pagos. Oye, que transfiéreme el pago, que cualquier tema de dinero se va a ir a esa cuenta de dinero del negocio. Y luego dicen, bueno, pero ¿en qué punto separo yo esto con mis finanzas personales?
Un grave error que cometemos como emprendedores es que no tenemos un sueldo asignado. Muchas veces nos salimos del trabajo en el que estábamos porque odiábamos a nuestros jefes porque nos explotaban, y luego nosotros nos convertimos en ese jefe explotador, ¿no? Adquirimos esa personalidad de la cual estábamos huyendo. Entonces, no tenemos horarios claros, no tenemos ingresos claros, no tenemos un sueldo asignado para nuestro trabajo, y pues ya ni siquiera hablar de prestaciones o un plan de retiro o un plan de salud. Entonces nos descuidamos muchísimo como el centro del negocio. Fíjense qué paradójico es esto. Yo soy lo más importante en el negocio. Si yo no estoy con salud, el negocio no anda. Si yo no tengo la oportunidad ahorita de trabajar por algún pendiente en casa, el negocio deja de andar. Y el costo que eso tiene, pues es que probablemente si yo me enfermé, tengo que salir y comprar medicinas a la farmacia. Cuestan dinero, pero además de que mis gastos aumentan en una situación de salud, pues resulta que mi negocio no está generando dinero porque ahorita no lo puedo atender. Entonces es bien importante que pensemos también en asignarnos un sueldo, decir cuánto es lo que yo voy a ganar. Y ahorita vamos a ir viendo más detalles, ¿no? Pero empezamos por ahí. Tengo mi cuenta en la que ingresa todo el recurso derivado de mi emprendimiento y ahí se concentra. Ahí ya tengo muy clarísimo cuánto dinero entró y de ahí voy a pagar exclusivamente todo lo que esté relacionado con mi emprendimiento. Ya tengo claro cuánto dinero salió en el mes. Y dentro de ese dinero que va a salir en el mes, tiene que estar contemplado mi sueldo. Y ahora sí, ese sueldo se va a ir a mi cuenta personal, no a la cuenta de mi negocio. Y con esa cuenta personal, yo voy a empezar también a tener control de cuánto gané en este mes por concepto del sueldo que yo me asigné, cuánto gasté y cuánto puedo efectiva y realmente destinar a los ahorros, porque es bien importante que tengamos ahorros como personas y como emprendedores también. Qué increíble esto de la parte de establecerse un sueldo, y eso es lo que muchas personas fallamos, el no establecernos un sueldo base. Y aquí nos pregunta Alicia Ordóñez, que tiene que ver con la parte de el sueldo. Dice ella, ¿cuánto se recomienda que uno se pague, o sea, de salario? Es una gran pregunta, porque luego resulta que pues queremos ganar como Bill Gates, ¿no? Como así se les ocurre así el dueño millonario de alguna empresa famosa, y entonces pues dice uno, pues no, como que no me está saliendo. Por donde tendríamos que empezar para designar este ingreso es por conocer, y aquí les digo, es como cuando se van mezclando las finanzas del negocio con las personales. Yo necesito tener muy claro cuáles son los gastos en casa. Para tener esos gastos definidos en casa, pues yo necesito hacer un presupuesto. Y en ese presupuesto voy a saber cuáles son mis gastos básicos indispensables, que incluyen renta, que incluyen pago de servicios, ¿no? Agua, luz, gas, transporte, educación. Ahora, todas las situaciones son distintas, hay que tener esto presente, por eso se llaman finanzas personales, porque pues cada una de ustedes va a estar organizándose en casa de manera diferente. Yo sé que muchas de ustedes son la cabeza de su familia financieramente hablando, o en la organización, es decir, ustedes llevan la enorme responsabilidad de sacar adelante su hogar completamente por su cuenta, ¿no? Hay otras de ustedes que pues tienen la parte a un lado de ustedes que es con quien comparten gastos, entonces hay dos ingresos en casa y las cosas también pues se llevan de una manera diferente. Entonces hay que ver desde dónde parto en esta vida de gente adulta que nos tocó tener, y entonces, ok, ¿cuáles son mis gastos? ¿De qué cosas me hago cargo yo? Y entonces mi emprendimiento de arranque tendría que dejarme al menos esos gastos. Es decir, yo voy a sacar mis cuentas, decíamos, en el mes, cuántos son mis gastos fijos básicos, cuáles son los variables, pero que pues son importantes también considerarlos. Y eso es lo que me tendría que dejar
mi emprendimiento como un ingreso, incluido también ahí la parte del ahorro. Un buen presupuesto siempre va a traer el cajón de ahorro e inversión, va a traer el cajón de gastos básicos, va a traer un cachito pequeño para diversión y gastos también, pues sí, recreativos, y para el pago de deudas. Entonces yo necesito conocer todo esto. Y yo digo un pedacito chico, pero no significa tampoco que se priven de las cosas que les gustan, de que no se diviertan, de que dejen de salir los fines de semana, sino de que definan una cantidad clara para estos gastos que son pues realmente por gusto, no por antojo, porque es un apapacho para que nosotros es un abrazo que yo me estoy dando. Entonces, sí hay que considerarlo como una cantidad fija, y sobre eso entonces yo ya sé cuánto es lo mínimo que voy a ganar por concepto de mi emprendimiento. Sí necesitamos tener esto bien definido, porque también pasa muchísimo que yo todo lo que entra de dinero del negocio, que no sea nada más comprar, no vamos a pensar la materia prima y producir y volver a vender, todo lo demás me lo quedo y me olvido de algo fundamental, que es la reinversión. Entonces, mientras más pueda yo reinvertir de lo que genera mi negocio de ganancias, más voy a crecer, más estabilidad voy a tener. Por lo tanto, yo tendría que empezar con un sueldo bajo. Y este sueldo bajo del que estamos hablando es el básico indispensable para cubrir las cosas en casa. También, si somos muy realistas y decimos, oye, tengo un negocio, me dedico 10, 12 horas diarias a estar trabajando en mi emprendimiento, sacándolo adelante, y no me alcanza ni para los gastos básicos, algo se puede mejorar. Entonces, así es por donde empezaríamos. Mi cuenta para todo lo que tenga que ver con el negocio, cuánto entra de ventas, cuánto sale dedicado al negocio, y solo está sentada en definir cuál va a ser mi ingreso, y ese ingreso me lo deposito a mi cuenta personal. Y desde mi cuenta personal hago todos los temas que tengan que ver con mi persona y con mi familia. Desde la cuenta de mi negocio hago todo lo que tenga que ver con mi emprendimiento. Venga. Excelente, Daniel. Tocó un punto muy importante usted, que es la parte de establecer un presupuesto personal. Y por eso se empieza, y es muy cierto. A mí me tocó hacerlo hace unos añitos atrás, y yo decía cuánto, porque yo no me pagaba, o sea, absolutamente nada. Y creo que así hay un montón que no nos pagamos nada, o sea, es un hobby caro nuestro emprendimiento, porque más bien nos quita en vez de darnos. Entonces yo dije, ¿cómo hago? E inicié sentándome. Y como yo tengo todo, yo no pago con efectivo, yo soy de ese team que solamente es tarjeta o transferencias, todo está dentro del historial de mi tarjeta. Entonces para mí me fue muy fácil sentarme una media jornada, porque eso sí lleva tiempo, y establecer un histórico de 6 meses de cuáles eran mis egresos y mis ingresos, todo eso, cuánto gastaba yo en mi casa, de luz, de agua y de todo. Y ahí hice la sumatoria, ahí pude sacar yo lo que es el presupuesto de mi sueldo. Y como usted dice, pues hay que ser un poquito en la parte de flexible, porque no podemos tener un sueldo, como usted dice, tan alto. Quisiéramos, ¿verdad? Pero no se puede. Usted habló de un tema muy importante que habla de ahorro. Me gusta bastante, porque para mí es un término nuevo, el ahorro en los emprendimientos. Para mí el ahorro es personal, pero no en los emprendimientos. Entonces, aquí consulta Karen, que quiere saber cuál es el porcentaje de mis ingresos que debo ahorrar e invertir. Muy bien. Pues mira, antes yo les quiero decir que el presupuesto suena como algo complejo, y yo estoy segurísimo que de las 63 personas que estamos aquí el día de hoy, más de una de ustedes ha hecho un presupuesto y lo ha dejado de hacer a los 2-3 meses. Si me pueden poner ahí en los comentarios, confírmenmelo, de que alguna vez lo han intentado hacer y lo han dejado. Esto tiene mucho que ver con la constancia, y tiene mucho que ver con que el principio no va a ser fácil. Eso se los garantizo. Ustedes lo saben, los principios de todas las cosas pues son complejas, porque estamos aprendiendo, somos novatos, ¿no? Igual en el emprendimiento, el primer año pues
es complicado, no significa que los siguientes años no lo vayan a hacer, pero ya son complejidades con experiencia, ¿no? Ya llega uno pues ya sabiendo más bien cómo se mueven las cosas. Entonces, aquí nos dice Vero, nos dice solo un mes y hasta ahí. La clave con el presupuesto está precisamente en hacerlo y en ser constantes con su seguimiento. Yo siempre les digo que aquí es como casarse. Aquí uno tiene que jurar amar, proteger y respetar a su presupuesto todos los días de su vida, pero no llegar al grado de volvernos obsesivos, ¿no? Y decir, ay, todo es dinero y todo el tiempo tengo que estar contándolo. No se trata de eso. El presupuesto es una gran herramienta que precisamente lo que persigue es darme libertad. Conforme yo voy haciendo el presupuesto cada vez más seguido, voy conociendo mejor la manera en la que gasto. Por lo tanto, voy siendo más consciente de mis hábitos de consumo y de esa manera me voy a ir liberando de la presión de todo el tiempo estar contando el dinero y estarme preocupando porque no me alcanzó, porque no llegué a final de mes, porque ya aprendí a conocerme. Y conforme aprendo a conocerme, también aprendo a controlarme y empiezo a vivir con más estabilidad. Entonces vean el presupuesto como una manera de llegar a tener esta tranquilidad de no estar todo el tiempo checando mi cuenta de banco a ver cómo anda el dinero. Eso es bien, bien importante que lo tengamos presente. Y por el otro lado, también ahorita aquí nos comentaba Alma, nos dice, oye, es que yo todo el dinero que gano lo reinvierto. Y entonces lo reinvierto al grado de que pues prácticamente pues para mí nada, ¿no? Y esto es bien importante que nos demos cuenta y también ustedes sean sinceras con ustedes mismas. Muchas veces eso es lo que hacemos. Y está bien, por un lado, ser disciplinados, querer que el negocio crezca, pero también es importante que ustedes disfruten parte del trabajo que están haciendo. Y a veces nos cuesta muchísimo. Fíjense, yo tengo asesorías a veces que doy de manera personal y yo me encuentro con muchos casos de personas que les cuesta mucho trabajo disfrutar el dinero producto de su trabajo. Se sienten culpables, lo quieren guardar todo, si tienen un negocio quieren todo el tiempo estarle metiendo al negocio y que crezca y que crezca y que crezca, pero en ese camino me voy olvidando de mí mismo y me voy descuidando como persona, me voy olvidando que pues yo también necesito en algún punto de la historia pues tener una actividad independiente a mi negocio, que necesito un pasatiempo, que no todos los hobbies que tengo son necesario monetizarlos. Nos hemos convertido en una sociedad que prácticamente todo lo quiere monetizar y todo lo quiero subir a redes y quiero ver si puedo sacar dinero. No es necesario siempre hacer esto y sí es importante cuidarnos y cuidarnos como personas, porque yo insisto que si me olvido de mí como persona, como mamá, como amiga, como integrante de una familia, estoy descuidando mi estabilidad emocional, mi estabilidad física y también incluso la parte financiera, porque si eventualmente me reviento y me enfermo de agotamiento o pierdo incluso hasta ya el interés, dices, es que ya nada me importa más que esto, o sea, y me he olvidado de mis círculos personales. Siento que no es un camino que sea tan sostenible y esto es nada más mi opinión. Es importante que tratemos de hallar el equilibrio en estas esferas, ¿no? Porque no nada más somos emprendedoras, somos muchas cosas más en el día a día y cómo le hacemos para poder hacer que todo esto conviva. Ahora bien, decíamos el tema del ahorro, no crean que di una enorme curva, pero lo consideré importante. Decíamos el ahorro, hay un ahorro que para mí es fundamental como persona y como emprendedor, que es el ahorro para emergencias. Este ahorro para emergencias, ¿en qué consiste? Este es un fondo de ahorro para los imprevistos. En el caso de las personas, lo que yo tengo que hacer es que una vez que conozco mis gastos fijos y más importantes, estos que no los puedo postergar, pase lo que pase, en un mes, pues yo necesito hacer un plan para ahorrar lo equivalente a 3 meses de estos gastos básicos.
¿Esto para qué? Para que si yo tengo un problema de salud, un problema en casa, una situación que no pueda estar ahorita generando ingresos, pues ya tengo guardados ahí 3 meses de estos gastos importantes y puedo hacerle frente a esta situación sin meterme en problemas. Lo mismo vamos a hacer con nuestro negocio. Tenemos que ser conscientes de lo que platicábamos hace rato. No todos los meses van a ser buenos, no todos los días voy a tener la energía, la salud, el ánimo para pues estar generando las mismas ventas que siempre genero. Conforme vayan ustedes creciendo en sus emprendimientos, se irá volviendo esto más sistemático y más, digamos, estandarizado, pero en los arranques vendemos un mes, vendemos mucho y el siguiente mes no vendemos tanto y luego el siguiente tampoco y luego me va otra vez muy bien. Hay muchas fluctuaciones en los ingresos. Yo siempre también que platico con personas que se dedican al emprendido, que son emprendedoras o que son empresarias, pues muchas veces el problema es que dicen es que yo no sé, pues realmente pues no puedo como iniciar un plan de ahorro porque no tengo ingresos fijos o porque a veces me va muy bien y a veces no me va tan bien. Entonces yo lo que tengo que hacer es que voy a sacar ahora en el negocio cuentas de lo que necesito para que mi emprendimiento opere en un mes. ¿Ok? Insumos, o el pago de la luz, el tóner para la impresora, la gasolina para dar mis vueltas y hacer entregas, si hago pedido de algo, pues para tener ahí las cosas que pido. ¿Cuánto gasto en un mes? Y de esto yo lo que necesito hacer es comenzar a trabajar en guardar el dinero que se pueda de mi negocio para este fondo de ahorro para cuando las cosas no van tan bien en la empresa, el negocio no se caiga. El negocio tiene que seguir trabajando. Si yo ya tengo empleados, empleadas, yo no les puedo llegar y decirles, oye, es que fíjate que pues mi niño se enfermó de gripa y no te voy a poder pagar tu quincena o tu mes o tu sueldo, tu paga en esta ocasión, ¿no? Entonces, espérame para la siguiente, eso no va a suceder. Entonces, sí trabajar mucho en tener un plan B, un respaldo financiero en caso de que pues llegue un punto en el que las cosas estén difíciles para mi negocio, porque yo sé, y en algún momento me pasó, pues que van muy bien las cosas, no preví. Mientras más dinero llega, más gasto, me emociono, subo bien rápido mi nivel de vida y de repente la realidad se vuelve más cruda y compleja y dices, chin, tengo un problema, todos los meses en los que me fue bien nunca guardé ni un centavo de ese dinero y ahorita ya no tengo dinero, tengo un problema encima, necesito endeudarme para salir adelante y este círculo se llega a volver muy complicado de superar. Entonces, mi llamado aquí en el caso de sus emprendimientos es que los tiempos buenos de su emprendimiento son las mejores oportunidades para generar los mayores ahorros de respaldo para cuando los tiempos no son tan buenos. Porque lo más triste que puede pasar es que yo termine renunciando a mi emprendimiento porque me quedé sin dinero. Y esa es una realidad que ocurre en Honduras y es una realidad que ocurre en México. Los emprendimientos, casi el 90% no pasa de su segundo año porque dejen ustedes el negocio como tal que se quedó sin dinero. Yo como persona no me organicé, me empecé a tener problemas de dinero, ya no pude mantener el negocio a flote porque mis gastos personales me sobrepasaron, subí mi estilo de vida, me compré el carrazo, me aventé, digamos, como si ya el negocio estuviera estable y la realidad es que esto se va a empezar a ver bien, bien sólido y con bases más o menos a partir del tercer o cuarto año. Entonces hay que llevarnos las cosas en paz. Qué excelente, la verdad que no lo había considerado y esto me queda marcado porque lo tenemos que implementar. Daniel, y sé que así como a mí nos ha impactado a todas las que estamos aquí, quiero comentarle que Iris Betanco tiene la mano levantada y creo que quiere hacerle una pregunta. Iris, aquí está su espacio para hacer la pregunta.
Nomás que está su micrófono apagado. Iris, sí, su micrófono está apagado. Iris Betanco. Que ya no dice. Ok, ya no dice. Que tiene un problema de señal. Ok, perfecto. Entonces, pero ella aquí compartió el mensaje. En términos de porcentaje, ¿cuál es el más recomendable para el ahorro, ganancia e inversión en un emprendimiento que viene iniciando su trayectoria en el mercado? Tiene problemas de señal, dice. Muy bien, pues vamos a dejar aquí la respuesta. Miren, lo primero que tengo que hacer es conocer cuáles son los costos. Hay dos tipos de costos. Los que son operativos, es decir, cuánto me cuesta a mí operar el negocio, desde la producción, desde los insumos, vamos a poner un ejemplo con tamales. ¿Sí hay tamales en Honduras? Siempre pregunto porque pues a mí se me hace muy normal, ¿no? Vamos a hablar de tamales. ¿Cuánto me cuesta producir el tamal? De ahí partimos, ¿no? Las hojas, el maíz para preparar la masa, lo que voy a ponerle dentro, lo que voy a gastar de cocción, el gas para poder cocer los tamales. ¿Cuánto me cuesta generar el producto? Eso es por un lado. Pero luego vienen los otros gastos, que son ya los de cuánto gasto por distribuir lo que estoy produciendo, si tengo un taller donde ahí, o sea, no lo hago en mi casa, pues cuánto gasto por la renta de este taller, si me compré una camioneta o me compré una motocicleta para repartirlos y la estoy pagando, es parte también de los costos de mi negocio. Si tengo una pequeña publicidad que pago en redes sociales para que salga mi anuncio de venta de ricos tamales. ¿Ande? Todo eso es parte de los gastos o costos asociados a la producción de mi producto o servicio. Yo necesito conocer esto perfectamente bien. ¿Para qué? Porque de ahí tengo que empezar también a definir el costo de mi producto. Porque a veces pasa que vendemos mucho, y esto también, por favor, anótenselo así, ténganlo bien presente, que vender mucho no significa ganar mucho. A veces dices, es que vendo todo, vendo muchísimo, pero el dinero sigue sin alcanzarme. Entonces, tengan en cuenta que a veces puede resultar que cuando me pongo a revisar todos los costos asociados a mi emprendimiento, dices, es que estoy gastando mucho en cosas que ni siquiera son necesarias. O cómo hacer que nuestras propias ideas. O a lo mejor este proveedor que me vende la carne la vende 2, 3 veces más cara que otro que tiene la misma calidad o incluso hasta mejor calidad. Y por no detenerme a buscar eso, pues estoy metiéndome yo misma un gol, ¿no? Otra cosa también dices, es que a lo mejor no es necesario ir a dejar los tamales a todos mis clientes, o si viven hasta cierta distancia, puedo poner un cargo de entrega porque estoy gastando muchísima gasolina. Entonces es importante que empecemos a hacer este análisis de cuánto estoy gastando en producir o brindar mi servicio. Eso por un lado, para saber si realmente pues lo que tengo como mi precio del producto de servicio es realmente suficiente para cubrir los costos del negocio, pero si hay un margen de ganancia. Y ahí es donde está la clave. Y ahí es donde quería llegar ahorita que me decían, oye, pues cuál sería este porcentaje, ¿no? Para poder definir. Yo para poder decir, oye, ok, esto realmente sí me está dejando, está haciendo un buen negocio, tendría que buscar alrededor de un 25 a un 35% de margen de ganancia. Es decir, ya que cubrí todo lo que me costó, ya lo vendí, ya me alcanzó para reinvertirle al negocio, el margen que tendría que estar generando sería alrededor de un 25, un 35%. Ojo, porque dentro también de los costos que estábamos hablando ahorita, pues van los sueldos de mis empleados y el sueldo que me estoy asignando a mí. Entonces, tengo que saber con precisión realmente, o sea, de lo que vendo, cuánto me queda de ganancia. Y este caso de los tamales yo lo cito porque en mi caso, mi mamá acá en México se dedica
a vender tamales y vende mucho y le va bien y no tiene ningún problema, ya es una persona que ya se pensionó, entonces pues también le llega dinero de su pensión, pero ella realmente al día de hoy no tiene idea de cuánto le cuesta hacer un tamal y no sabe realmente cuánto es la ganancia que tiene por producir por vender su tamal. Entonces, sí es importante, bien relevante que tengamos todo esto claro para saber muy bien, todo lo que vendo me permite volver a comprar todo lo que necesito, pagar la estructura donde estoy trabajando, pagarle a mis empleados, pero además tengo un margen. Y ese margen es precisamente el que vamos nosotros a poder ahorrar, a guardarlo para que se vaya formando este fondo del que hablábamos, y más adelante cuando ya tengan su fondo, vamos a pensar de 6 meses, dices, ok, 6 meses de la operación ya se guardaron aquí, estamos preparados para una situación complicada. A partir de ese momento, lo que ustedes vayan guardando de ahorro o que vayan generando de margen de utilidad, lo pueden ahora sí reinvertir en el negocio. Esto con la intención de empezar a crecer. Entonces, ya dices, ok, ya no nada más voy a tener una motocicleta para entregar, ya tengo ahora sí dinero para comprar una segunda motocicleta y por lo tanto pagarle a un segundo repartidor y ya voy creciendo, pero no hagamos las cosas en desorden, es decir, primero empecemos por nuestra base de seguridad, luego comencemos a ahorrar para crecer y aquí cabría en determinado momento, siempre y cuando tengamos control sobre nuestras deudas, algún financiamiento. Pero hay negocios muy exitosos. De hecho, acá en México hay una panadería que se llama Marisa, que es de una emprendedora maravillosa que se llama Marisa Lazo. Y Marisa Lazo hoy tiene un imperio de panaderías espectacular y ella comenzó ahorrando. Ella ahorró para su primera batidora, ella ahorró para su primer refrigerador más grande para sus pasteles, ahorró. Entonces, no busquemos el camino más rápido que es de, pues pido un préstamo, porque a veces pasa que pido el préstamo nomás para tener dinero y no sé ni para qué cómo lo voy a aplicar en el negocio, termino gastándomelo en cosas que no me ayudaron a crecer y me quedo con una deuda. Y esto lo que hace es ralentizar mi desarrollo, es decir, me va frenando, impide que crezca al potencial que podría tener. Aquí pregunta Angie Ramírez, dice Daniel, cuando una persona emprende y trae deudas anteriores, necesita ingresos para pagar y vivir esas deudas. Pero claro, los negocios no alcanzan porque están en crecimiento, donde toda la parte es de reinvertir el dinero que el negocio genera, ¿verdad? ¿Cuál sería su recomendación para poder crear un balance y poder cubrir, incluyendo el salario? Muy buena pregunta. Mira, aquí lo que yo tengo que hacer es, por un lado, conocer perfectamente bien cuál es la situación de mis deudas. El tamaño de las deudas que tengo, a quién le debo, cuánto le debo, cuánto me están cobrando de tasa de interés y trabajar en un plan para desarrollar un sistema que me permita salir lo más rápido que se pueda. En este escenario en particular, por un lado, en el emprendimiento, pues yo lo que te podría decir es, ok, a lo mejor puedes bajarle un poco a la reinversión con tal de que, vamos a pensar, si tú estás reinvirtiendo la mitad de lo que te quedaba, ¿no?, de ganancia, lo estabas metiendo, y lo entiendo, es para salir más rápido, pero hay que medir si las deudas te están quitando mucha tranquilidad y te están quitando mucho dinero porque los intereses son muy grandes, probablemente lo más estratégico en este escenario que nos planteas sea, a ver, ahorita voy a mantener el negocio así como está, la reinversión la voy a reducir y la diferencia la voy a meter al pago de deudas para salir lo más rápido posible de esa situación. Eso por un lado en cuanto al dinero del negocio, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque dice, ¿sabes qué? En porcentajes, si lo pensáramos así,
pues el global de las deudas que estoy pagando ahorita me cobran 50-60% de intereses al año. La reinversión en el negocio, a lo mejor en un plazo más largo de 2 a 3 años, pues ya va a crecer y me va a dejar un tanto por ciento de ganancia. Pero dices, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que me tiene con más inestabilidad en este momento? Entonces, sí entiendo la relevancia que al principio el negocio es clave, pero aquí nada más déjenme ver quién nos preguntó. ¿Quién fue? ¿Cuál fue su nombre? Perdónenme. Es Angie Ramírez. Angie, perdóname Angie. Entonces, pero en este caso, Angie, el asunto es que si yo mantengo mi nivel de deudas alto y fuera de control en paralelo a que mi negocio está creciendo, lo que estoy haciendo es como construir mi negocio sobre arenas movedizas. Entonces, sí es algo a lo que se le tiene que dar mucha prioridad. Yo, de hecho, si voy a lanzarme al emprendimiento, pues una de las claves es llegar con una situación financiera personal en equilibrio, de preferencia ya tener algunos ahorros. Y esto es en el mundo ideal, ¿eh? Tampoco crean que ay, no emprendas si no estás así. Este es el de manual lo que tendría que suceder. Yo tendría que tener mis deudas bajo control, tener ahorros de emergencia, tener claridad sobre mis gastos, sobre mi situación en general para aventarme a emprender. Porque si yo soy una persona que en este momento tiene una situación financiera personal frágil y estoy tratando de emprender, estoy construyendo sobre una base muy débil. Y eventualmente, decíamos, mis problemas personales terminan trasladándose a los del negocio o termina trasladándose a mi emprendimiento. Entonces sí hay que darle prioridad. Incluso también yo siempre les digo, cuando hay muchas deudas personales, una solución y que no gusta mucho, pero pues que es la realidad, es que yo tengo que recortar al 100% y de forma temporal. Esta es la palabra clave para que también tengan calma en sus corazoncitos. Temporalmente yo tengo que recortar al 100% todos los gastos que no sean esenciales. Y ese recorte de gastos que no son esenciales va a irse directamente al pago de mis deudas. ¿Por qué? Porque frente a grandes problemas, grandes soluciones. Entonces, suena muy feo, suena muy extremo, suena muy triste no salirte a comprar una no sé, lo que se les antoje, ¿no? De gastos, gustos vampiro o hormiga. No ir al cine, no ir a una fiesta, suena feo, es gacho, no es agradable, pero si lo piensan que es temporal y que es un sacrificio que van a hacer por algo más grande que es su paz y su estabilidad mental y financiera, dices, ok, no me hubiera encantado llegar hasta este momento, pero pues los siguientes 3 meses lo voy a hacer en busca de que lo más rápido que se pueda recuperar la estabilidad. Pero sí va a ser bien difícil que podamos salir adelante en el negocio mientras tengamos situaciones personales de deudas o en el mismo negocio fuera de control. Sí hay que trabajar en un plan súper enfocado para resolver esa situación y hay que ver de dónde podemos sacar todos los recursos posibles para dirigirlos a las deudas. Es prioridad número 1. A partir de ahí, resuelto ese problema, ya podemos empezar a construir sobre una base mucho más estable. Excelente. Pregunta Karen Morga. ¿Qué indicadores financieros es importante medir en mi emprendimiento mes a mes? Una gran pregunta y me salto un paso atrasito de esto. Hay algo que necesitan ustedes hacer para empezar, que es medir el avance de su negocio. Esto es importantísimo. Definir metas. 1 es definir metas y el número 2 es evaluar resultados mes con mes, por 2 razones. Porque si me fue muy mal en el mes, yo necesito saber por qué me fue muy mal para no volverlo a hacer. Y si me fue muy bien en el mes, yo necesito saber por qué me fue muy bien para poderlo hacer otra vez. Si me fue muy bien y no tengo ni idea de qué hice, me estoy perdiendo de la oportunidad de replicar esa buena práctica que ocurrió, que muy seguramente no fue suerte. Entonces sí es importante que tengan esto muy, muy en cuenta.
En el caso de indicadores, pues mira, el primero precisamente va a ser el de, o sea, los ingresos, ¿no? O sea, el ingreso bruto. ¿Qué fue de la venta? De esa venta, lo otro que necesitamos saber es los costos. Es decir, ok, ¿cuánto ingresó? Pero ¿cuánto gasté en producción y cuánto gasté en administrativos? Es decir, yo necesito saber, decíamos ahorita, o sea, desde la hoja del tamal hasta la gasolina que me gasto. De estas cosas, de lo que ingresó menos lo que salió al detalle, precisamente lo que yo voy a hacer va a ser determinar mi margen de ganancia o de utilidad. Esos para mí son los basiquísimos del emprendimiento, saber cuánto entra, a dónde se fue ese dinero y de todo lo que se fue, cuánto es lo que restó y cuál es mi porcentaje de utilidad. De esta manera, yo cada mes puedo saber precisamente e irlo midiendo para saber qué tan consistente es mi margen de utilidad y conocer el promedio. Y decíamos, no me puedo llevar la sorpresa el primer mes de que gané 10,000 y resulta que salieron 20,000 y yo bien emocionado porque dije vendí un montón y que nada que salió, o sea, sí vendí un montón, pero también gasté mucho. Entonces, para no complicarnos ahorita las cosas, de ahí partiríamos. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto fue el total de mis ventas? ¿Y cuánto me costó vender eso? Y de lo que me costó vender eso, ¿cuánto es lo que me sobró? ¿Cuál es mi margen? Y ese margen, pues realmente es, insisto, lo que está haciendo mi ganancia efectiva, ¿no? Entonces, por ahí yo empezaría. Excelente. Apoyándonos en la coyuntura, habla de margen de ganancia. Me gustaría que usted nos comentara cuál es ese margen de ganancia estable o porcentaje de ganancia por producto o producción que nosotros como emprendedores tendremos que tener como techo mínimo, como nuestro punto de equilibrio para sumarle al producto. En este mundo de las redes sociales siempre andan fórmulas que hay que ganarle 3 veces al producto y todo eso, y yo considero que aquí hay un grupo diverso de emprendedoras y creo que ese margen de 3, multiplicarlo por 3, creo que puede ser que no sea rentable para todas. Entonces me gustaría saber para usted, como experto en el tema, cuál es el porcentaje de margen de ganancia que tenemos que considerar nosotros que ese es nuestro techo. Y también cuál es el más ideal, yo sé, el mejor, el que aspiramos a. Pues mira, qué bueno que lo mencionas así porque sí, a veces nos casamos con estas ideas, ¿no? Y dices, no, es que estoy fracasando, esto está siendo terrible. Se los mencionaba hace un ratito de manera muy general, pero para mí digamos, margen general va realmente en un rango, ¿no? O sea, podemos pensar de un 20 a un 40% puede ser un margen de ganancia bueno para comenzar. Aquí va a depender, decíamos ahorita, pues de muchos factores, el momento del negocio en el que estoy, qué tan afianzado, si me estoy financiando. Hay que revisar muchos detalles sobre esta parte de en qué punto se encuentra mi emprendimiento. Eso por un lado. Por el otro, ¿a qué me dedico? Porque también aquí, por ejemplo, en el caso de servicios y consultoría, pues es alrededor de 70, 90% lo que se puede tener de margen de ganancia, porque a lo mejor tienes nada más un equipo de cómputo, te preparaste, es decir, tus costos son muy bajos y lo que puedes tú cobrar como consultor, pues puede ser considerable. En comida, por ejemplo, ahorita aquí nos decían 57% puede ser un muy buen margen. Sería un margen increíble, estaría muy bien del 50 en adelante. Tiene también mucho que ver con el tipo de restaurante que tienes, si tienes un establecimiento fijo, si tienes entregas, etcétera, ¿no? Va muy asociado también a qué tan extendido está. En el rubro, por ejemplo, ahorita decían de los festejos, pues ahí también puede haber un margen importante de ganancia. Estaríamos hablando también pues, de entre un 40 a un 60%. Esto hay que revisarlo así por caso y entender que dices, ok, si yo de momento mi margen es del 30%, está bien. O sea, existe, no estás registrando pérdida.
tu objetivo va a ser subirlo, ¿no? Lo más que se pueda. Entonces hay que evaluar el tipo de negocio que tengo, hay que evaluar el tiempo que llevo en él, qué tan grande lo estoy haciendo desde el arranque. Hay veces que queremos empezar con todo y entonces cuando quiero empezar con todo, mi margen de ganancia durante los primeros años va a ser más reducido en lo que me establezco y luego se va a disparar. Pero podríamos hablar, yo les decía, o sea, para empezar con calma en un rango del 20 al 40%, ya estamos hablando de algo estable. Si está abajo de ese 20%, es realmente una señal de que pues apenas ando saliendo adelante en mi negocio, no es tan saludable, entonces hay que buscar subir lo más que se pueda. Ojo, también aquí es importante que me dicen, no, pues entonces voy a subir precios, ¿no? Así indiscriminadamente a lo loco. Es un balance, lo decíamos ahorita. Una cosa sí es revisar el precio, pero por el otro lado también yo tengo que revisar mis costos. Entonces, en los dos lados, o sea, ajusto costos sin sacrificar calidad y veo de qué manera sostenida y estratégica dentro de la referencia del mercado puedo incrementar mis precios con la intención de mejorar mi margen de ganancia. En los costos hay muchísimas cosas que podemos detectar. Les decía ahorita, a veces queremos arrancar con todo y que la cafetera italiana de $50,000 y el local más espectacular, probablemente en el arranque no sea necesario tirar toda la carne al asador, sino ser más prudentes e ir midiendo, porque también recordemos que una de las bases del emprendimiento, pues es que yo empiezo con el producto mínimo viable, se le llama, o sea, la versión más sencilla, más fácil de probarla, de testearla con mi público, y sobre eso voy haciendo mis iteraciones para que genere el mejor resultado con la menor cantidad de gastos. Y jovenazas, yo con esto prácticamente ya estoy cerrando porque aquí tengo un compromiso en unos minutos más, pero pues les quiero agradecer muchísimo nuevamente la invitación, sus preguntas. La verdad es que me la pasé muy bien. Espero que a ustedes también les haya gustado y les haya servido lo que platicamos. Les voy a dejar por acá mi Instagram por si alguien de ustedes malamente todavía no sigue a Cultura Financiera. Aquí en el chat está el enlace directo para que vayan y me sigan. Y el podcast de La Gastadera en el canal de YouTube está padrísimo. También, por favor, si tienen chance, escuchen La Gastadera Podcast, que lo hacemos precisamente, es una combinación padrísima que es finanzas personales con un toque de psicología. Sentimos que es una combinación muy ganadora. Entonces, pues ojalá también que sean parte de La Gastadera Podcast. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por impartirnos esta charla tan enriquecedora y por dejarnos esa semillita en la cual nosotros ya llevamos toda la semillita para sembrarla y trabajar por nuestro emprendimiento y poder empezar a guardar ese fondo pequeño de emergencia. Con pequeños pasos sé que vamos a ir avanzando y gracias nuevamente, esperemos que no sea la primera vez que esté con nosotros, esperamos en un futuro poder estar nuevamente con usted y gracias a todas las personas, a todas las que se conectaron por su tiempo. Bendiciones. Un abrazo, que tengan excelente noche.